Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar los cuartiles. Entonces, para los cuartiles, tenemos acá, bueno, espérenme un momentico, les coloco, listo. Entonces, para los cuartiles, nosotros vamos a tener en cuenta que los valores se van a dividir porcentualmente en un conjunto de datos que están ordenados en 4 grupos iguales. Cada parte va a contener un 25% del conjunto de los datos. Entonces, acá nosotros vamos a poder revisar. En el diagrama, nosotros encontramos los percentiles, los deciles y los cuartiles. Fíjense que cada percentil, nosotros sabemos que va de 1 en 1 y se divide en 100 partes los datos. Los deciles van divididos en 10 partes de tal forma que se va a encontrar desde el decil 1 hasta el decil 10. Y en los cuartiles es dividirlos en 4 partes en donde vamos a ver que el cuartil 1 hace parte del 25%, que yo puedo decir que es el cuartil 1 o el percentil 25. En el cuartil 2 es el 50% o el percentil 50. En el cuartil 3 es el 75% o el percentil 75. Entonces, acá en este caso, nosotros podemos mencionar los cuartiles como C1 o como Q1, donde el cuartil 1 es el percentil 25, segundo cuartil o Q2, percentil 50, tercer cuartil o Q3, que es el percentil 75. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio. En ese ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, el ejemplo 1 dice, a continuación se muestra un registro sobre la cantidad de bombillos defectuosos que ofrecen 21 máquinas en un año. Y nos dan los datos. ¿Cuántos datos? 21, porque son los bombillos defectuosos que estamos revisando o que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a encontrar el valor de los cuartiles en este conjunto de datos. Pero fíjense que cuando nosotros vamos a hallar los cuartiles, pues solamente vamos a hallar cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3. ¿Listo? Cada uno vamos a hallarlos y cada uno debe ir con su conclusión. ¿Qué es lo que se debe hacer? El mismo proceso que se ha venido elaborando con los percentiles o con los deciles. Primero se deben ordenar los datos. Ese es el primer paso. Entonces, primer paso, ordenar los datos. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar. Ya ordenamos, ¿cierto? Entonces, los datos están ordenados, como está aquí a continuación. Luego, pues tenemos que ir encontrando cuartil por cuartil. Entonces, para poder encontrar los cuartiles, pues vamos a pasar a hacer el primer proceso, que es encontrar el índice. Fíjense acá, voy a ir mostrando una parte solamente. Entonces, si yo quiero encontrar el cuartil 1, pues yo ya sé que es el mismo percentil 25, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debo hacer es encontrar el índice, pero el índice es con la fórmula de los percentiles, donde voy a colocar 25, siempre se coloca el cuartil que se va a trabajar. Si yo voy a trabajar cuartil 1, pues hace parte del percentil 25, entonces coloco 25, lo divido, siempre se debe dividir entre 100, pero se debe multiplicar, es con respecto a la cantidad de los datos. Recuerden que son 21 datos, que es lo que nos están mencionando acá. Listo. Hacemos la división, pero al realizar la división, recuerden que hay 2 reglas. La primera, cuando el número no es entero, entonces se aproxima al entero siguiente. Pero cuando nos da un valor entero, entonces cogemos ese dato, vamos y revisamos en donde se ordenaron los datos. Si, por ejemplo, nos dio exactamente el número 6, entonces nosotros vamos a contar el dato número 6, el dato número 7 y se promedia, ¿cierto? Si es un valor entero. Listo. Miremos que acá
nos dio la división 25 sobre 100 por 21 nos da 5,25. Significa que lo vamos a aproximar al entero siguiente porque no nos dio entero. Entonces lo vamos a aproximar ¿a quién? Al 6. Ese 6, siempre acá en este caso, si no nos da entero, siempre se debe aproximar al entero siguiente. Así nos dé 5,2 o 5,3. Se debe aproximar al entero siguiente. Ese dato del 6 es el que vamos a venir a contar en los datos ordenados. ¿Cuál es el dato 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 138 es el dato 6. Entonces significa que aquí va a quedar el cuartil 1. Entonces la respuesta, acá la coloco. Entonces, ¿quién sería? 138. Listo. Ya encontramos que es el dato 138 la respuesta del cuartil 1. Pero ahora, ¿cómo vamos a colocar la conclusión? La primera conclusión va a ser que el 25% de la cantidad de bombillos defectuosos es de 138 o menos. Pero la otra conclusión, recuerden que debe completar el porcentaje, se debe completar el 100%. ¿Cuál es el complemento de 25 para completar el 100? Pues el 75, lo cual me indica que voy a colocar el 25% de la cantidad de bombillos defectuosos es de 138 o más. Recuerden que uno siempre va a ir con la palabra menos, porque del porcentaje del 25% iría la cantidad menor a ese 25%, pero del restante, que son los 75%, va a ser de ese 138 o más. ¿Listo? Bueno, entonces, paso a seguir, cada uno va a encontrar el cuartil 2 y el cuartil 3. Bueno, entonces, por último, el cuartil 2, que es el mismo percentil 50. Entonces, acá miramos que el índice es 50 dividido entre 100 por 21, que eso nos dio 10,5. Lo aproximamos a 11 porque no era un número entero y contamos en los datos cuál es el dato 11 y nos dio el 155. Colocamos las conclusiones, el 50% de la cantidad de bombillos defectuosos es de 155 o menos, y para la otra conclusión, que es el 50% de los bombillos defectuosos es de 155 o más. Para el cuartil 3, entonces tenemos que es el mismo percentil 75, encontramos el índice, el dato que nos dio sería 167, donde colocamos la conclusión, el 75% de la cantidad de bombillos defectuosos es de 167 o menos y el 25% de los bombillos defectuosos es 167 o más. ¿Listo? Entonces hasta ahí terminamos el ejercicio.